L de Libros. Es radio. Pues hoy nos acompaña, la entrevista de hoy va a versar sobre España, con el libro este que tenemos aquí, ¿Por qué España?, de Ignacio Merino, que tiene un subtítulo interesante, una visión simbólica de la historia. Don Ignacio, bienvenido hasta su casa. Muchísimas gracias. Le voy a decir, no he podido terminar el libro, no he hecho los deberes del todo, pero yo ya creo que tengo el momento que más me gusta, que es la dedicatoria. Ajá. A 10 hermanos 10, 10 hermanos citados 10. por el nombre, y a los cuñados, que son la figura más vilipendiada. ¿Verdad? Ha sustituido a la suegra. Yo creo que lo que he hecho es un tour de force, ahora que están los pobres a la altura del suelo, porque además tengo unos cuantos. Hombre, yo tengo que decir además, 10 hermanos con cuñados, hijos. Usted agota 3 ediciones solo en la familia. Bueno, no creas. Pero además hay otra figura todavía más complicada de la que se habla poco, que son las cuñadas. Las cuñadas, ¿verdad? Sobre todo cuando hacen grupo. La cuestión esa de perfidia. Cuando hacen grupo de rompo presión. la lanza por las familias y por las familias extendidas, es decir, Sí. incluyo a las políticas, que se llaman familia política. Sí. Imagínese qué más les quería ya el que puso el nombre. Y ¿no? sin embargo en francés, fíjate qué bonito es, es el beau-frère y la belle-sœur, ¿no? O sea, el bello hermano y Qué la bella distinto. hermana, que nosotros cuando estamos a bien les llamamos bello hermano. Qué Y distinto. si no, hermano en la ley, como los Exacto, ingleses. en la ley. Don Ignacio, vamos a entrar en materia. Vamos a hablar de su libro. ¿Qué diría el otro? ¿Qué le ha llevado a componer este ¿Por qué España? Yo creo que no me parece mala pregunta. ¿Por qué España? Sí, es inevitable. Pues mira, fundamentalmente hay como dos respuestas, ¿no? Una respuesta doble. Una es estrictamente personal, que es pues que llevo mucho tiempo, desde que era adolescente, desde hace 40 años, dedicándome mucho a la historia, a la lectura, a la investigación, a la interpretación también. Es, pues en fin, una afición tremenda que tengo. Y he hecho también hallazgos y cosas personales que las quería sistematizar y mostrar un lado un poco distinto también en algunos aspectos, ¿no? O sea, no tanto como el de nuestro amigo Dragó con la mágica, porque eso sí hay mucho que hablar ahí. Gárgoris y Avidis, una Sí. historia mágica de España, ¿verdad? Sí. Ujú. Bueno, aquí también, por supuesto, porque los símbolos... Bueno, y quiero decir, esta es la personal. La otra, la general, o la exterior, digamos, es porque... Pues primero, porque es un tema candente, que no ha dejado de serlo, pero ahora es absolutamente candente, ¿no? ¿Qué es España? Porque ese porqué, sin interrogaciones, además, es el porqué de España, es decir, cómo y cuándo se ha ido formando eso que se llama y que llamamos España, le guste a usted o no. O sea, está más allá de nuestra voluntad. Porque, bueno, pues tú te pueden gustar tus padres o no, pero ya es problema tuyo, no es problema de que sean o no sean tus padres. Y esto, hombre, no es un libro político reivindicativo, se trasluce, desde luego. Y yo lo que digo al final que el patriotismo en realidad es... o sea, que hay que diferenciar, que ahora se confunde, se ha perdido la idea de patriotismo, ¿no? Ahora es siempre nacionalismo, ¿no? Pero es que es muy distinto. El patriotismo es el amor y el nacionalismo necesita el odio. Pues, ¿no? Detestar a alguien, generalmente al que está junto o enfrente. Mientras que el patriotismo no tiene conflictos. Tú amas tu familia, tu casa, tu pueblo, tu ciudad, tu país, tu Europa... y son círculos concéntricos, ¿no? Me decía en un libro que acabo de leer, se decía algo así como que hay proyectos políticos que no necesitan a Dios, pero necesitan al diablo materializado en el odio. Es decir, Sí, importa menos el contenido positivo que le quieras dar a una idea. De hecho, puede tener mucho de mítico. De hecho, pueden incluso, pensemos en el nacionalismo vasco, cómo asumen que verdaderamente les toca
hacer borrón y cuenta nueva porque no les gusta el País Vasco en el que vive. Sabina Arana Claro. despreciaba a los que se Totalmente, relacionaban con los vamos, maquetos, Javier etcétera. Arana Tienen que es- reiniciar el país. Pero lo que sí que tienen claro es el odio puro Claro. Pero es que a parte de su país, claro. se falsea tanto que es un poco como también en las aficiones estas desquiciadas del fútbol, ¿no? Los hinchas. Fíjate la diferencia entre el caballero inglés de toda la vida que hemos conocido Y el y los famosos hooligans, ¿no? Que algunos se ponen de espaldas, como diciendo que es que les importa un bledo lo que está sucediendo ahí, porque eso es lo de menos. Lo demás es gritar contra el enemigo, Claro. que es una ciudad más allá. Bueno, pero no, yo no quisiera ya politizar mucho el libro, No. porque además en las últimas entrevistas se han fijado todo en la actualidad y como ves, Claro. esto es un De la recorrido actualidad de tiene mucho... Don Ignacio, me gustaría también, vamos a reparar en su perfil biográfico, que es licenciado en Filología Inglesa, diplomado en Psicología y Filosofía Pura. Ujú. Esto creo que es muy importante para la cuestión del símbolo. Sí. Y este otro detalle. Fue jefe de prensa en la Embajada de España en Londres y corresponsal de la Agencia Periodística Internacional Sí. United World. La imagen de España, vamos a hablar de símbolos, vamos a hablar de percepciones. ¿Cómo es la imagen de España según la tenemos, la percibimos los españoles y según la ha percibido usted que la perciben los extranjeros? Sí, pues es además una pregunta muy interesante que no suele hacerse porque hay una divergencia ahora muy grande. Si estableciéramos un perfil como un esquema, yo creo que haría, como ocurre en tantos perfiles políticos o económicos, se formaría una especie de tijeras. Es decir, antes me refiero, pues antes de la democracia, digamos, la visión, la percepción que había de España, sobre todo en Europa, pero también en Norteamérica, por ejemplo, era nefasta, como ya sabemos. Era un producto de la leyenda negra, sobre todo. En parte de la leyenda negra y en parte de la torpeza que había sufrido España y sus gobernantes en los últimos 3 siglos. ¿Por qué? También porque se asumió esa leyenda negra, ¿no? Se creó un concepto, un complejo de inferioridad que solo saltaba a veces como complejo de superioridad, pues también con unas explosiones de nacionalismo y de esto es lo único y lo mejor del mundo y esas cosas exageradas. Ahora, ¿qué ha ocurrido a partir de los 80, sobre todo en la que España, yo lo pongo en uno de los capítulos finales, ¿no? Se puso de moda a finales de los 80, yo es cuando estaba yo en prensa en Londres, y lo noté, lo palpé, porque yo iba a muchas cenas, unas diplomáticas, pero otras de amigos, y muchas de prensa, porque tenía amigos, desde el primer momento tuve un amigo íntimo en la BBC y conocía gente de prensa. Y era un interés impresionante, con cosas muy particulares. Pues yo, por ejemplo, llegaba con 2 botellas de Murrieta, me acuerdo, triunfaba, pero de largo. Por el vino, claro, Por porque el se vino. creían que era vinazo el español. Porque es que el vino que habían bebido hasta entonces era nefasto. Claro. O sea, estaban bebiendo un vino que se llamaba sangría, que lo emboteaban en Tarragona, vete a saber quién, con una banderita catalana y un torito de plástico, que me lo dieron un día a probar y era exactamente como esa sangría pútrida pasada que de los 2 días después de una fiesta en cualquier pueblo de España. Eso era lo que se bebían los pobres ingleses y creían que era vino español, claro, y vendían a libra y media. Y yo llegaba con un Marqués de Murrieta del 82 que nos lo daba muy baratito en la embajada, por cierto, y me podía permitir el lujo de llevar 2 botellas y me hacían pasillo. Y cualquier cosa, porque era el momento de la movida, del descaro español, o sea, y estaban redescubriendo España. Pero es que figúrate, la herencia, lo último había sido la exageración y de los viajeros románticos. Exacto. Que España era pues de pandereta, o sea, era la gitana, lomos del caballo del bandido, en todas las esquinas un ahorcado, claro. La Inquisición matando a la gente, o sea, era una visión completamente la de Mérimée. Eso vi también, ese cambio de percepción ¿qué expresidentes americanos eran? Pues yo no sé si era Fernando Enrique Cardoso, no sé con quién estaba hablando más. Y en una reunión de próceres hay un micrófono ambiental que les capta la conversación y de repente dicen:
¿te has dado cuenta de cómo ha cambiado España? Mm. Y lo dicen absolutamente fascinados y dicen, lo que ha sido y lo que es un país moderno absolutamente, Claro. que es un modelo para ellos. Y un amigo mío, argentino, otra vez me lo materializó más en una conversación íntima que estaba, pues eso, son de las que es difícil que te trasladen a un medio. Me decía mi amigo, Mario, ¿sabes en qué he notado yo que vosotros vais hacia arriba y nosotros hacia atrás? ¿En qué? Dice, en las mujeres. Así, Y me dice, yo la primera vez que vine a España en los 70, las mujeres eran bajitas, miraditas, sin demasiados afeites. Bueno, Eso es un galán baji- argentino entendido y, en dice, el... y las argentinas eran mujeres de bandera. Bueno, pues las que han hecho míticas a las argentinas. Dice, y ahora ha pasado lo invertido, contrario. sí, fíjate. Las mujeres españolas están rozagantes, Y están esplendidísimas, hay infinidad de modelos, rubias, Sí. pelirrojas, de Por todo. eso te digo que hay muchos aspectos en los que se notó ese cambio y en la percepción de la gente. En el mundo iberoamericano, precisamente, es curioso porque en los gobernantes y en las élites intelectuales pasó eso, que estaban admirados, como estuvo admirado, sobre todo el modelo de la transición, porque, claro, el que no hubiera habido la guerra civil que todo el mundo esperaba, todo eso fue muy importante, ¿no? Y cómo se desarrollaron las cosas y demás. Al mismo tiempo creció la protesta de la izquierda. O sea, el indigenismo se hizo muy fuerte en México, en muchos sitios, más que nunca, y hubo una ruptura, porque es que hace 100 años cualquier mexicano de la calle te hablaba de la madre patria con lágrimas en los ojos, No. mientras que los gobernantes no, No. porque esos eran los que desconfiaban, los que todavía tenían el recuerdo de la corona que les aprisionaba, digamos, ¿no? O sea, ahí ha habido un cambio radical. Y yo creo que lo mismo que tiene que ir habiendo una convergencia, tenemos que reencontrarnos con el mundo hispánico, que es brutal. O sea, es que ahí tenemos, y son nuestros primos. Que sigue habiendo, son, sí. Tienen mucho más que ver que los franceses, que solo tenemos que cruzar los Pirineos. Pero tú te cruzas de 8.000 kilómetros, llegas a Uruguay y dices, pero si es que es mi primo este señor. No, y incluso estéticamente hay zonas de Buenos Aires que parece Madrid. Completamente. Sobre todo en Buenos Aires está muy marcado eso, ¿no? Sí. Yo creo. Don Ignacio, bueno, aquí hay símbolos de todo tipo. Hay símbolos pictóricos, símbolos imaginarios, pero también los nombres son símbolos, ¿verdad? Exacto, sí. Vamos a empezar por el principio, Ujú. por el mapa, por la piel de toro, ¿no? Efectivamente. ¿Qué tiene usted que decirnos de la piel de toro en términos simbólicos? Pues mira que, primero, tú que te veo además muy despierto, muy sutil, ¿no? Muy sutil porque estás yendo mucho al grano. Ves que me he manejado en un terreno resbaladizo, ¿no? Y muy complejo porque es el terreno de los clichés también, de los tópicos. Pero es que precisamente para tratar es como el médico que entra si quieres conocer a la enfermedad o a tu enemigo, primero lo tienes que desbrozar y que analizar bien, ¿no? Porque ayer un periodista me decía, pues es que esto es la piel de toro, pero si no se parece nada. Digo, bueno, pues díselo a Estrabón, que fue el que se lo inventó. Y él lo recogía además de Heródoto, y Heródoto dice que lo recogía de las historias de Tartesos, y por ahí ese hilo es por el que yo tiro, no por si a ti te pareció una piel de toro. A mí tampoco me parece una piel de toro, aparte de que no es tampoco la que pinta Estrabón, que está ahí en él, sino que es fantástico. La idea de la península tiene 4 cabos que están justo en Oriente-Occidente y tal, que son las 4 patas de la piel de toro, ¿no? Y entonces todo el cuello, pues serían los Pirineos, la cola, Gibraltar. Está bastante bien visto, pero es que eso nos lleva a unos significados mucho más complejos, más lejanos y más herméticos, digamos, que son, bueno, herméticos tampoco en este caso, pero desconocidos para nosotros, que es quién le puso al final ese nombre. Pues probablemente los tartesos, que eran navegantes, porque una de las cosas que no sabemos, por ejemplo, del Neolítico,
del calcolítico y de esto es los navegantes, que claro que se navegaba, pero como no se encuentran barcos, pues no se tiene en cuenta. Entonces conocían el perfil, y ese perfil, ese contenedor geográfico, es nuestro primer cromosoma. Es lo que nos hace también españoles, porque significa muchas cosas. Fíjate, para mí una de las principales es que une el oeste atlántico con el este mediterráneo. Eso significa muchas cosas, claro, porque yo hago en el primer capítulo toda una metáfora, que es así que la propongo yo, lo llamo cabeza bifronte, pues Sí. porque ese perfil, claro, el estuario del Tajo, que parece la nariz, Claro. el mentón, la frente galaica, no sé qué. No, y que hay una cabeza, hay una de las caras está mirando al Atlántico y la otra al mar interior. Al mar interior. Y entonces lo que parece que es un apéndice de Europa, resulta que es la cabeza, ¿no? Que se convierte en cabeza desde ese punto de vista. Bueno, es que ahí hay verdad, hay una verdadera batalla Claro, histórica y civilizacional. El profesor Gustavo Bueno, recientemente fallecido, teníamos libros que eran España contra Europa, y hay otros que decían, no, perdonen, es que Europa no se puede explicar sin claro, España. pues es que este libro lo que dice es, efectivamente, que no solamente que España tiene mucho más que ver con Europa de lo que estamos pensando. Y además recíprocamente, porque fíjate que las primeras invasiones, las primeras oleadas y por tanto las primeras influencias que conozcamos son las celtas, las célticas arcaicas, las que pueblan en la cornisa cantábrica y eso, que luego vienen las otras que invaden, que a los españoles se lo dices, que llegan a Huelva, desde Huelva a Gerona, todos esos casi 2/3 son celtas, ¿no? Entonces, ese mundo celta, tan distinto, tan guerrero, tan bullanguero, de donde hemos heredado, que yo también eso lo propongo un poco desde la cerveza, por Sí. cierto, a esa forma de ser un poco peleona, un poco bronca, que son también los del norte, con el mundo amable de la luz, no solo del Mediterráneo cercano, No, sí, del Levante, toda la cuenca, sino bueno, de toda la Oriente, civilización, que eso es que por ahí han venido los fenicios, los griegos, incluso los bereberes, los árabes, o sea, ha sido un recibimiento y nosotros hemos ido por el occidente y hemos plantado Europa en América, ¿no? Todo eso es un mundo simbólico tremendo, cultural, simbólico-cultural, que es una construcción humana, pero como tú bien dices, hay símbolos que no hay que dejar que quedarse solo ni en los objetos, ni en lo físico. Hay personajes, hay momentos históricos que son absolutamente simbólicos, fíjate tú, por los Reyes Católicos. Hay mentalidades, la Ilustración, el Renacimiento, y a mí eso, por ejemplo, me interesa mucho, la edad de plata de la cultura de los años 10-20 del siglo XX, ¿no? Y todo eso, en realidad, es un mundo psicológico, ¿no? Más que semiótico. Por lo tanto, aquí tenemos un libro básicamente de historia, pero que es más que de historia, o es una historia como contenedor, como un sumario que incluye pues psicología, antropología, porque es una antropología cultural, arte, literatura, una historia como compendio pues de la conducta humana, porque al final, ¿qué es la historia? Sino un registro de cómo nos hemos ido comportando. Y, don Ignacio, y una pregunta que no sé si tiene respuesta. Un símbolo que se acaba convirtiendo en algo que para vastas extensiones de gente representa una realidad. ¿Cuál es el proceso que lleva a eso? Es decir, no viene un señor y dice, Olga, esto es un símbolo. Ya. Se me ha ocurrido a mí que esto es una piel de toro. Y a partir de ahora, que se lo aprendan ustedes. No, eso no es un símbolo. De hecho, los que han intentado hacer simbología de esta manera tan ingenieril y tan radical, se los han comido normalmente, ¿no? ¿Cómo? Sí, no, ¿Qué condiciones tienen que darse para que se asiente un símbolo? Para que ocurra lo que dices tú, tiene que ser alguien con mucho carisma, muy especial. Fernando el Católico, por ejemplo, consiguió que varios de sus símbolos se hicieran historia. O sea, él empezó con el yunque,
y acabó con el yugo, bueno, porque tenía además ni más ni menos que a Nebrija de Exacto, consejero, exacto. que también es Influye. un lujo, ¿no? Pero como tú dices, no ocurre así. Y son fenómenos. Yo en esto soy muy junguiano, ¿no? A mí siempre me ha interesado muchísimo Jung. Y que él hizo verdaderos descubrimientos, más que Freud, ¿no? En el inconsciente colectivo, en cómo avanzaba la historia, los arquetipos, los tabúes, el tótem, ¿no? ¿Por qué se rechaza algo como un tabú? ¿Qué es lo que genera? Bueno, pues vamos a coger uno y vamos a ver cómo se fabrica, por ejemplo, uno muy, muy concreto, que es la patria hispana. La patria hispana, cosa muy desconocida en este país, se la inventan, digamos, los visigodos. Pero no llega claro, ni siquiera San Isidoro, que era el prescriptor número uno, ¿no? No, surge. ¿Surge por qué? Pues primero, porque el pueblo godo había salido desde Gotia, desde Suecia, llevaba 300 años cabalgando por Europa y por fin encuentran, igual que los ostrogodos en Italia, encuentran una península en el occidente europeo con un clima que les favorece. Además ellos lo que hicieron mucho fue el cereal, o sea, dedicarse al cereal y a los campos góticos castellanos, perdón. No se preocupe. Y entonces la patria les surge a ellos como un concepto germánico latino fabuloso. Bueno, hay una paradoja. Usted lo dice aquí. La primera nación. Sí. Nación, lo que luego hemos considerado nación. Sí, no, es la nación absolutamente. Es aquí y es la más discutida a la vez, sí, hasta ahora mismo. Y nación-estado, además. Y luego además es nación-estado, es decir, es curioso porque es una nación geográficamente muy fácil de identificar, precisamente por sus condiciones geográficas. O sea, la condición del territorio, que aísla tanto o que delimita tanto, y a la vez la arquitectura institucional también es muy fácilmente identificable. Bueno, pues se ha llegado hoy en día a soltarse enormidades del tipo de España es una cáscara, es un mero artificio estatal que tiene que aprisionar dentro unas realidades vivas y además, que contrastan contra ello, que es una cáscara muerta. En la gran independencia, que el Estado con reyes católicos, dicen, bueno, los modernos, pero o sea, ahí los que crean el primer Estado son los visigodos, y además con una limpieza absoluta, es lo que más crean, de hecho, el Estado español, ¿no? Porque lo tienen muy claro. ¿Y cómo surge ese concepto? Pues por la necesidad del solar. Y entonces mezclan el concepto masculino de la Vaterland, de la tierra padre, con el concepto femenino nutricio. E incluso funden el derecho germánico con el derecho latino. Lo que ocurre aquí es una obra casi como la de los alquimistas. Sí. O sea, la madre patria, que bueno, la patria hispana. Sí. Luego, cuando pasa a Iberoamérica, los propios de allí son los que crean la madre patria, que ya es otra cosa. Pero la palabra patria se queda en el ámbito latino. Fíjate que los franceses y los italianos la adoptan también. Pero es claramente visigoda. No, y que evidentemente estaba llenando una necesidad para que luego esa construcción haya pervivido durante tantísimo tiempo, ¿no? Don Ignacio, se nos está acabando el tiempo, pero me gustaría decir, bueno, ya les estoy diciendo a la gente que hay aquí desde la prehistoria hasta el 15M. ayer. Exacto, hay símbolos de todo tipo. Bueno, y hay uno de ellos en la propia portada, ¿verdad? Me gustaría que me dijera cuál es el símbolo que usted considera ahora que mejor refleja la España del momento. ¿Y cuál le gustaría que fuera la España del futuro? ¿Qué símbolo le gustaría que encarnara la España del futuro, ¿no? Pues mira, un buen símbolo es lo que está ocurriendo hoy en Madrid, que es el Congreso de los Diputados con los representantes elegidos por la nación, que esto les haría llorar a los constitucionalistas de 1812, que son nuestros abuelos, no lo olvidemos, que vivimos de ellos todavía.
no solo nosotros. Fíjate que lo liberal y el liberalismo es una palabra que los ingleses, o sea, nacida en España, por esto, ¿no? Lo sabéis aquí muy bien. Junto con guerrilla. Con Y además del momento. guerrilla, Ese, que dice que... Sí, que le suena raro. Dice, no, mejor no me llamas eso. Guerrilla, sí. Junto con guerrilla, exacto. Pues... Y con el empecinado como el gran valedor, que aquí es... Se habla mucho de él porque tengo también un libro, ¿sabes? Una novela biográfica sobre el empecinado. Ajá. Que además añade ese verbo magnífico de empecinarse. Empecinarse, ¿verdad? Que es muy viene de bonito él, y muy expresivo. que viene de él, ¿no? Pues ese símbolo, como la España, es la democracia, que yo la pongo con mayúscula, igual que los franceses cuando hablan de la república, ¿no? Porque es que aquí no podemos decir la monarquía, es que no es la monarquía, o sea, sí, sería la corona, ¿no? Porque no hay el gobierno de uno, o sea, la monarquía pasó ya, con Alfonso XIII, ¿no? Y lo que tenemos es un árbitro que hasta ahora tenemos yo creo que bastante suerte, tanto con el padre como con el hijo, porque lo están haciendo muy bien. Yo creo que es una venganza histórica de lo mal que lo hicieron sus antepasados. Les ha tocado a ellos rehacer el honor. Y ahí están, como currando, porque luego se lo curran, como primeros servidores y haciendo de jefes del Estado. Entonces, hoy ha estado en las Cortes este señor saludando al nuevo legislativo. Pues yo creo que eso es un símbolo permanente que nos da, fíjate, además hoy más que nunca, que hemos estado un año esperando este momento, ¿no? Y hemos visto lo que puede ser, aunque es un poco de broma todo, un Estado fallido, que tanto se dice como un Estado fallido en el que ni siquiera son capaces de elegir un gobierno. Pues ojalá no ocurra eso. Hemos visto las orejas al lobo en España. Yo creo que dentro de que somos que somos prudentes, que hemos ganado en eso. Somos prudentes y sabemos corregirnos. Don Ignacio, muchas gracias por habernos dedicado este tiempo para hablar de su libro, ¿Por qué España? Una visión simbólica de la historia, en la editorial Ariel. Que usted lo venda bien. Muchas gracias. Que diría el otro. Y le convoco para cuando se escriba otro tochito. Vale. Vamos, que esto dentro de un par de meses. Nada, venga aquí. Y esto es como un jamón que hay que cortar sus lonchitas. Exacto. Y que dura las poco navidades. A poco, eso es. Que vaya con su reposo. Vale. Y como siempre tenéis estos programas tan cortos y tan apresurados, Sí. yo te convido a que cuando quieras Sí. me llames desde el teléfono, desde las cámaras Sí. estas que tenéis, Sí. y yo te contesto lo que tú quieras. Perfecto. Muchísimas gracias, Mario, don Ignacio. muchas gracias. L de Libros. Es Radio.